Indignación en República Dominicana, indignación en los afectados de la tragedia del Jet Set. Eso es lo que está pasando en el país dominicano después de que se conociera la decisión que tomó la jueza Fátima Veloz en el caso de Antonio Espaillat y la tragedia del Jet Set. El pasado miércoles había mucha expectativa porque se iban a decidir las medidas de coerción relacionadas con la discoteca. Esa discoteca que cayó el 8 de abril tras el desplome de su techo y que dejó alrededor de 236 fallecidos y más de 100 heridos. Tampoco podemos olvidar el gran daño que causó en más de 100 menores que dejó huérfanos. Ahora, las responsabilidades desde un primer momento recayeron por parte de la sociedad hacia Antonio Espaillat, propietario del centro nocturno, y a su hermana Maribel, quien fungía como administradora de este centro de diversiones. Todas las personas afectadas y la sociedad en general acusaban a Antonio Espaillat de ser el responsable por su negligencia, desatención y falta de observancia a su negocio, algo que terminó con una estructura que se dio y finalmente dejó esa cantidad de fallecidos, entre las que destacamos a Rubí Pérez. Pero es importante ahora decir qué ha pasado en el caso, qué decisión ha tomado la jueza, qué o cuál ha sido el castigo que se ha decidido para Antonio Espaillat en esta primera parte de este proceso judicial. Hace pocos días, exactamente la semana pasada, Antonio y su hermana Maribel fueron detenidos después de visitar la Procuraduría. Luego de una reunión con el director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, este acordó una medida de prisión, de detención para Antonio y su hermana. Fueron detenidos y con el objetivo o las miras de realizar su primera audiencia de medidas de coerción. El pasado domingo estaba pactada esta audiencia, pero fue suspendida ya que los abogados alegaron que no tenían información o conocimiento de los detalles del caso. Fue removida para este miércoles, pero el resultado ya te lo vamos a contar. Antes de eso, suscríbete, comenta, dale like a este video. Generamos videos todos los días. Avanzamos. Bueno, como ya te dijimos anteriormente, la medida que declaró la jueza Fátima Veloz fue la siguiente. En primer lugar, no hay prisión para Antonio Espaillat ni su hermana. El Ministerio Público Dominicano estaba pidiendo prisión preventiva para Antonio Espaillat por su negligencia, e incluso algunas víctimas han denunciado el homicidio involuntario. Sin embargo, esa no ha sido la respuesta de la justicia. ¿Se ha declarado la prisión preventiva para Antonio Espaillat? No. Lo que se ha declarado es el pago de una garantía económica, o que se dé una garantía económica por parte de Antonio, de 50 millones de pesos. Esta suma, llevada a dólares, es un poco más de $850,000. Maribel tampoco va a prisión. Ambos hermanos tendrán que dar esta garantía económica y la presentación periódica ante el tribunal. No hay prisión preventiva para Antonio Espaillat. No hay arresto domiciliario para Maribel Espaillat. Ahora, ¿por qué el arresto domiciliario para Maribel Espaillat? Es muy sencillo explicarlo. Desde su detención, esta ni siquiera soportó el primer día de prisión y tuvo que ser trasladada a un centro de salud. El pasado miércoles fue trasladada a el Tribunal de Ciudad Nueva y ahí se presentó ante la jueza y cabe destacar, más de 80 víctimas que acudieron al tribunal para escuchar la decisión de su señoría. Por parte de la defensa de Espaillat estaban los abogados Miguel Valerio y Jorge Luis Polanco. Ahora, el proceso generalmente ha sido muy lento
Y esta última decisión es lógico que va a generar mucha, pero mucha decepción, no solo en las personas afectadas, no solo en los familiares de los fallecidos, sino en la sociedad en general dominicana. El 8 de abril ocurrió el incidente. Veamos hoy qué día es y veamos hasta qué momento las personas han comenzado a creer que habría justicia. Sin embargo, la respuesta ha dejado mucho que desear. Las personas afectadas, el propio Ministerio Público, en cabeza de Wilson Camacho, director de persecución de la Fiscalía, dijo que la decisión de la jueza no se correspondía con el daño a la sociedad que había sido cometido, porque estaba hablando de más de 200 personas fallecidas. Y que por tanto lo que se esperaba era, por lo menos o al menos, la petición del Ministerio Público de prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para Maribel Espaillat. Las personas afectadas demandan justicia. La propia hermana de Ruby Pérez declaró horas antes de que se conociera esta decisión que le había causado lástima ver a Antonio Espaillat en esa situación, pero que lo que ella pedía, exigía a la autoridad judicial era justicia. Justicia por el daño que había sido cometido. Justicia por la negligencia de Antonio Espaillat y su hermana. Ahora, para todos es lógico, su reacción seguramente ha de ser de mucha molestia por esta decisión de la justicia dominicana. En ese sentido, después de la decisión que te contamos, la jueza dio su veredicto a la 1 de la madrugada de este jueves. La sesión comenzó entre las 1 y 2 de la tarde del miércoles y la decisión finalmente se escuchó o se dio en la madrugada de este jueves. Habló el Ministerio Público, hablaron los abogados defensores, hablaron las partes querellantes. Recuerda que hay, según los datos que manejamos, en un primer momento habían 80 querellas, luego se fueron sumando y ahora se habla de un total de 118 querellas. Se sumaron unas últimas 14 y ya hay 118 querellas contra Antonio Espaillat. Una cosa que te queremos contar adicional es que las dos hijas de Ruby Pérez han denunciado o han interpuesto querella contra Antonio Espaillat. Ambas piden o exigen la indemnización por $7 millones. Han explicado que este dinero va a ser para formar o para crear un fondo para la juventud. Ahora, también es importante decir que mientras se realizaba el juicio, el señor Antonio Espaillat, la familia Espaillat, emitió un comunicado en el que aseguró que estaban ayudando a 40 personas afectadas. Esto ya lo había dicho anteriormente Antonio Espaillat durante una entrevista a un medio de comunicación dominicano, donde dio la misma información, diciendo que estaba incluso, según él, cubriendo los gastos educativos de los hijos de las personas fallecidos. Esto generó muchas dudas, aunque ahora Antonio Espaillat dice que lo está haciendo sin publicidad. Sin embargo, todavía genera muchas incógnitas si ha de ser real esta supuesta beneficencia por parte de Antonio Espaillat. Ahora, sus abogados, en el caso específico de Miguel Valerio, han remarcado que su cliente estaba dando y cooperando en todo lo que podía con la justicia y que por eso no había razón y que por eso se justificaba la decisión de la jueza de simplemente dar o imponer una garantía económica y la presentación periódica de ambos. Ahora, hay varios hechos que te van a dejar impactado y que yo te voy a dar.
Algo que te hará pensar sobre la verdad de este caso, sobre la oscuridad que está y sobre la figura que desmoronó el imperio español en República Dominicana. Para hablar del desmoronamiento del imperio español hay que hablar de un hombre, de una persona, Gregory Adames. Gregory Adames era el administrador de la discoteca Jet Set. Durante años, la persona de confianza de Antonio y Maribel. Él era el operativo, la persona que se encargaba en el lugar del control, de que todo saliera bien, de la venta de boleterías, del mantenimiento del lugar. Ahora, la cadena de mando se rompió. El apoyo, el respaldo de un incondicional no siguió existiendo. Gregory Adames decidió hablar y romper el silencio. Y eso hizo que el imperio español cayera antes de lo esperado. Ahora te preguntarás, ¿por qué? En nuestros videos anteriores te lo hemos contado. Simplemente el señor Gregory Adames ha dicho y ha mostrado pruebas de que Antonio Espaillat tenía pleno conocimiento del estado de la discoteca Jet Set y que por su inobservancia y que por su negligencia y que por su falta de atención a su negocio, este terminó desplomándose con cientos, de personas en su interior, dejando víctimas, convirtiéndose en la mayor tragedia que ha vivido el pueblo dominicano, dejando a niños huérfanos. Según Gregory Adames, y mostrando pruebas que entregó ya a la fiscalía, él envió varios mensajes a Antonio Espaillat diciéndole que la fecha de la fiesta del 8 de abril no podía realizarse, que no estaban las condiciones dadas, que el lugar estaba cayéndose, que restos de techo estaban cayendo sobre clientes, que había una persona herida por una caída de un resto o un pedazo de techo. Pero la respuesta de Antonio Espaillat habría sido que la fiesta con Ruby Pérez se realizara a pesar de todo. Antonio Espaillat estaba en Estados Unidos, en una reunión de medios de comunicación. No olvides que Antonio Espaillat es el CEO de RCC Media, importante conglomerado de medios de comunicación de República Dominicana, con más de 80 emisoras. Y te preguntarás, entonces, ¿qué hizo Maribel? No se suponía que Maribel Espaillat era la persona que estaba en el lugar, como representante de la familia Espaillat. Las cosas no fueron tan fáciles en la familia. Las cosas no habrían sido tan sencillas para Gregory. Él le comunicó el estado de la discoteca y que la fiesta no podía realizarse en un primer momento a Maribel. Y su respuesta fue que todo lo debía decidir Antonio. Es decir, ella supuestamente era la representante o la administradora de la discoteca, pero no tenía ni voz ni voto según ella misma en la discoteca, y que simplemente se plegaba a lo que decidía Antonio. Simplemente seguía las órdenes de Antonio, sabiendo que la discoteca estaba en el lugar y estando ella en el lugar junto a su pareja y viendo cómo todo se desmoronó simplemente por seguir una orden de Antonio Espaillat, según lo que ha dicho Gregory Adames. A pesar de la contundencia de estas pruebas, la jueza Fátima Veloz dio su veredicto. Por eso ha de estar el pueblo dominicano ahora muy molesto, indignado, no satisfecho por una decisión que para algunos podrá ser catalogada de impunidad, para otros como insuficiente y para otros como una ausencia de justicia. Pero continuemos. Eso no es lo peor del caso. Si creías que era así, porque lo que aquí nos va a sorprender todavía más es lo que ya se sabe. Maribel Espaillat estaba en el lugar cuando este se cayó. Y desde la ambulancia, cuando la estaban retirando del lugar, su primer molestia, pedido, auxilio, fue saber dónde estaba el dinero.
dónde había quedado el dinero de esa noche. Eso lo ha dicho gran parte de comunicadores dominicanos. El caso de Aneudi Santos. Han contado cómo desde la ambulancia Maribel Espaillat estaba angustiada, pero no porque había pasado, pero no por los fallecidos, pero no por los afectados, pero no por qué había pasado. Bueno, me imagino que claro que sabían que había pasado. Si horas antes habían ignorado el llamado de Gregory Adames de que el lugar se estaba cayendo a pedazos, seguramente sabían que había pasado. Pero ella pretendió mostrar su preocupación por dónde estaba el dinero. No preguntaron por las personas, preguntaron por dónde estaba el dinero. Su preocupación era que el dinero de esa noche, que la venta de boletería no se perdiera. Ahora Antonio se enfrenta a centenares de demandas. En materia civil, por lo menos, hay más de 100 demandas. Antonio Espaillat tiene muchas propiedades, restaurantes, medios de comunicación, empresas de impresión de pendones. Su fortuna asciende a varios millones de dólares. Y por eso, la gente pensaba que este intocable caería. Sin embargo, la respuesta, por lo menos lo que hemos visto, no se corresponde con lo que muchos estaban pidiendo, con lo que muchas víctimas se conformaban con tener. Simplemente castigo para el responsable. Involuntariamente, quizás, pero responsable al fin y al cabo. Ahora, el otro tema que Gregory Adames y que hace correlación con este hecho es lo que dijo Gregory durante sus declaraciones. Y es lo siguiente. Gregory Adames ha dicho que el 14 de abril, pocos días después de el desplome del Jet Set, recibió una visita de Maribel Espaillat en su casa. Ahora, te preguntarás qué estaba pidiendo o para qué Maribel Espaillat acudió a su casa. Ambas personas se reunieron durante varios minutos y Gregory Adames ha dicho que Maribel Espaillat le dijo que tenía que ser consciente de lo que sabía y de que por toda la información que él manejaba, Antonio Espaillat podría recibir una pena de prisión de 20 años. ¿Era esto un intento de coacción contra Gregory Adames? ¿Por qué Maribel le recordaba que Antonio Espaillat podía estar durante años en prisión? ¿Por qué Maribel Espaillat le dijo que tuviera mucho cuidado con la información que él manejaba? Y lo peor, ¿sabes qué le dijo Maribel Espaillat, querido suscriptor? Maribel Espaillat le pidió a Gregory Adames que le diera, escucha esto, que le diera los $50,000 que tenía. $50,000 que tenía de una transferencia. Es decir, la preocupación de ellos era el dinero. La preocupación de la familia Espaillat, en primer lugar, era el dinero. $50,000 previamente, y después le pidió también $100 que se habían recaudado esa noche en boletería y que Gregory Adames los tenía. Anteriormente, él ya le había transferido $600,000 recaudados. Corregimos esta información que ahora te he dado. Lo que le pidió fue $50,000. $50,000, no $50,000, $50,000. Y también $100 que habían sido dados en boletería o se habían sido generados en boletería. Ahora, otro dato relevante, importante para el caso,
es que le pidió mantener el secreto, la confidencialidad, de no ventilar información. Gregory le había dado 600,000 pesos que habían sido recaudados previamente. Ellos ahora pedían más dinero. La angustia, lo que les causaba extrañeza a ellos era el dinero. Había que garantizar dónde estaba el dinero antes de otra información. Pero ellos no contaban con que Gregory iba a terminar hablando, iba a terminar pidiendo medidas de protección e iba a terminar haciendo responsable a la familia Espaillat de cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y ahora extendemos este llamado de atención. Cualquier cosa que ocurra a Gregory Dames no ha sido una cosa del azar. Gregory Dames es la persona que comenzó a revelar la verdad de la familia Espaillat. Era su persona de confianza y dijo que temía por su vida. ¿Qué sabe Gregory Adames? ¿Qué sabe Gregory Adames del comportamiento de los Espaillat, que habla así de ellos y que dice temer por lo que está diciendo? Aunque la jueza considere que simplemente con una garantía económica y una presentación periódica está saldado todo, las palabras de Gregory todavía resuenan. Sus lágrimas, su pedido de justicia, su llamado de atención porque Maribel lo visitó, aparentemente para decirle que tuviera cuidado. Pero hay otro detalle todavía más turbio y que te va realmente a erizar los pelos. Porque Gregory Adames ha dicho que Maribel Espaillat dio una entrevista que hicieron como una especie de crónica en el Diario Libre, diario dominicano. En ese diario hizo una especie de crónica donde contó todo lo que había vivido esa noche en el desplome del Jet Set. Prácticamente colocaban a la figura de Maribel como una gran personalidad que había sufrido y que era una de las afectadas del caso y que había resistido y que su esposo había resultado herido y todo eso. Al Gregory Adames lo recordó. Pero también recordó algo, que después de que salió a la luz ese artículo, una persona muy cercana a él le envió el artículo y le dijo que tuviera cuidado. Ahora te preguntarás, ¿por qué? Ya te lo voy a contar. Antes de eso, suscríbete, comenta, dale like y comparte. Comparte. Cada vez que compartes, comentas, nos ayudas a llegar a más personas interesadas en este caso. Un caso que muchos medios dominicanos intentan tapar o no decir toda la verdad. Aquí te lo estamos contando con todos los detalles que tú te mereces. Ahora, le dijeron que tuviera cuidado. O esa persona le dijo a Gregory Adames que tuviera cuidado. ¿Por qué? Básicamente ahora estarás preguntándote por qué le dijo que tuviera cuidado a esa persona. Una persona que según Gregory era un cliente constante de la discoteca Jet Set. Ahora, junto a ese mensaje de tuviera cuidado había un extracto del artículo subrayado. Una fotografía con unas letras subrayadas. ¿Qué decían esas palabras? Sencillo. Muy sencillo. En el artículo, Maribel Espaillat dijo que estaba muy dolida porque en el desplome de la discoteca había fallecido Gregory Adames, como lo estás escuchando. Según ella, había fallecido Gregory Adames, que estaba muy dolida por eso, porque era una persona de su confianza, porque le tenía mucha estima, porque desde hace mucho tiempo trabajaba con ellos. Lo particular, lo misterioso, lo raro, es que Maribel Espaillat
y Gregory Adames habían tenido conversaciones después de que antes de que Maribel Espaillat diera esa entrevista. ¿Qué te estoy queriendo decir? Maribel Espaillat habría dicho que Gregory Adames había fallecido en el Jet cuando ya había tenido conversaciones con él. ¿Por qué dijo que Gregory Adames había fallecido? Si estaba vivo, si ella sabía que estaba vivo. ¿Qué está detrás de eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué habló así del hombre que sabía que la discoteca se estaba cayendo a pedazos? ¿Por qué habló así de Gregory Adames y dijo que había fallecido el hombre que sabía que había un sobrepeso en el techo de la discoteca, que había una ausencia de vigas, que había mal estado, de que había plafones que se estaban cayendo, que había varios mantos asfálticos puestos uno sobre otro, que había agua acumulada en el techo y que tenían que colocar lonas? ¿Por qué hablaron así del hombre que sabía que había casetas, aires acondicionados, cualquier tipo de peso en el techo y la falta de vigas que lo soportaran? ¿Por qué hablaron así del hombre que estaba encargado de algunos trabajos en Jet? ¿Por qué habló así del hombre que sabía que entre los años 2023 y 2024 se habían creado reformas en el interior de la discoteca que le dieron aún más sobrepeso al techo? ¿Había interés en decir eso? ¿Fue simplemente un desvarío? ¿O había un plan con Gregory? ¿Había un plan para que no pasara lo que finalmente pasó? ¿Había un plan para que Gregory no dijera lo que estaba ocurriendo en la discoteca? ¿Había una estrategia para evitar que la fiscalía, el Ministerio Público, se enterara de lo que sabía Gregory Adames sobre la negligencia, sobre la responsabilidad, sobre la desatención por parte de Antonio Espaillat? Son preguntas que te dejamos a ti. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, comparte, comenta. ¿Qué opinas de este caso? Sabemos que te genera mucha impresión lo que ha ocurrido. Por eso vamos a seguir generando videos sobre este tema que tanto te gusta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.